Diferentes expertos están coincidiendo en que en este momento lo que puede suceder en Israel se puede generar en una peor pesadilla precisamente para la administración de Benjamín Netanyahu. Pero ¿de qué se trata esto? ¿Y por qué se dice que realmente el conflicto que se vive en esta parte del mundo no está muy cerca de terminar? Vamos a comentarlo. Israel ha retrasado su esperada invasión terrestre a Gaza, ya que los peligros de una guerra urbana, como algunos lo están denominando, combinados con las redes de túneles de los grupos palestinos, sobre todo el grupo Hamas, amenazan con arrastrar a las fuerzas israelíes a un atolladero, o al menos esto es lo que explican diferentes expertos con respecto a lo que se vive en Gaza. A medida que avanzan las horas, las expectativas sobre el siguiente paso que va a dar Tel Aviv en esta parte del mundo contra la franja de Gaza se están incrementando. Sin embargo, permanece pues la duda sobre qué tan capaces serán los israelíes para vencer, como ha prometido Benjamín Netanyahu, a los milicianos de Hamas, tomando en cuenta que la propia administración de Joe Biden les dijo que deberían esperar un poco, que hay que analizar la situación, hay que tener más datos, más trabajo de inteligencia para este tipo de operación. Recordemos que después Israel ha salido al frente a decir que ellos van a tomar su propia iniciativa y que nadie les va a decir cuándo tendrían que atacar. En este escenario entonces, David Petraeus, un ex comandante en retiro precisamente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, asegura que en los túneles de Gaza habría habitaciones que tendrán artefactos explosivos improvisados, lo cual va a complicar bastante una batalla para los soldados de Israel, quienes, según él dice, tendrán una lucha muy dura. El propio Bradley Bowman, analista de seguridad radicado en Washington, ha comentado a la prensa en días anteriores que la estructura urbana en Gaza permitirá ataques sorpresas contra las tropas de Tel Aviv. Estamos hablando de diferentes expertos que señalan que, por ejemplo, los túneles y otras estructuras urbanas de Hamas terminan amenazando con enredar a los militares de Israel en una crisis incluso psicológica de la que les costaría mucho salir. Por eso es tan preocupante el hecho de iniciar así como si nada una incursión, en este caso terrestre. Ahora, hay algo también preocupante, y es que tranquilamente otros grupos, como por ejemplo el Hezbollah que hemos comentado en anteriores videos, se unan al conflicto si Israel decide tomar este paso. De hecho, un análisis del 2021 del Modern War Institute del West Point indica que los defensores, en este caso las milicias palestinas de Hamas, casi siempre tienen ventajas en una guerra urbana. Los drones que atacaron el puente de Crimea hace ya unos meses habían sido creados con la participación de la CIA. Así como lo escuchan, los agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania, entrenados con la participación de la CIA, serían los responsables de los atentados contra el puente de Crimea, los ataques con drones al Kremlin y los buques rusos en el Mar Negro. O al menos esto es lo que está diciendo el Washington Post, así como lo están escuchando. Según el periódico, las fuerzas de seguridad ucranianas advirtieron con antelación que los representantes de la CIA en Ucrania tenían mayores ataques planeados. En algunos casos, incluido el primer atentado del puente de Crimea, los funcionarios estadounidenses expresaron sus temores. De acuerdo con la fuente, en algunos casos, Kiev recibió una breve respuesta de Washington sobre la falta de voluntad de Estados Unidos de participar en tales operaciones. Sin embargo, sabían muy bien lo que se tenía que hacer, y ambas partes trataron de mantener una distancia entre la CIA y las operaciones mortíferas llevadas a cabo por los socios en Kiev, señala el medio, citando a funcionarios estadounidenses y ucranianos, curiosamente y para variar, no identificados. Asimismo, el periódico subraya que ninguna operación importante de los servicios de seguridad ucranianos se lleva a cabo sin la autorización tácita o de cualquier otro tipo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Además, el Washington Post señala que en los últimos 20 meses el Servicio de Seguridad de Ucrania y, en este sentido, el propio Ministerio de Defensa ucraniano habían llevado a cabo decenas de asesinatos de funcionarios rusos en los nuevos territorios y personas mediáticas como Daria Dugina o el periodista ruso Vladimir Tartarsky.
Estados Unidos, Corea del Sur y Japón han llevado a cabo su primer ejercicio aéreo conjunto denominado Espíritu de Camp David al sur de la península coreana. Las maniobras se realizan en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Pyongyang. Ahora, muchos consideran que se estaría buscando un tercer frente, es decir, ya tenemos lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, tenemos lo que está sucediendo en Oriente Medio y ahora tocaría el turno de Asia. El entrenamiento tuvo lugar en aguas que coinciden en las zonas de identificación de la defensa aérea de Corea del Sur y Japón. En este participaron cazas de escoltas estadounidenses, japoneses y surcoreanos. Los tres países han prometido realizar cada vez más ejercicios trilaterales anuales, con nombre y multidominio de forma regular. Además, la Fuerza Aérea Surcoreana calificó el evento como una señal de cooperación conjunta en materia de seguridad contra la creciente amenaza nuclear y de misiles de Corea del Norte. Ahora, lo que se está comentando es que Corea del Norte en todo momento ve este tipo de ejercicios militares más bien como una suerte de ensayo de lo que podría tocarle precisamente a Norcorea cuando la propia administración estadounidense junto con sus aliados en Asia empiecen a tomar medidas más agresivas en su contra. Y es que recordemos esto, el propio Kim Jong-un ha salido al frente a decir que esto se puede considerar una amenaza de guerra y que no tienen ningún problema en empezar a atacar sobre todo a las fuerzas de Estados Unidos. Y sí, de hecho también ha dicho Corea del Norte que si ellos consideran que se sienten en amenaza, van a utilizar incluso su armamento. Y no estamos hablando de cualquier armamento, estamos hablando de armamento termonuclear. Ahora, lo que se está comentando también es que en estas maniobras se siguen ejercicios marítimos conjuntos de los mismos tres países en aguas coreanas que se llevaron a cabo a principios de octubre y fueron los primeros de este tipo desde el 2016. Lo que más llama la atención es que en un pasado no existía una tensión tan marcada en la península de Corea como se vive actualmente en la administración de Joe Biden. Y sí, en ese sentido, el propio Joe Biden recibió en Camp David a su par surcoreano Yoon Suk Yeol y al primer ministro japonés Fumio Kishida y saludó lo que él decía una nueva era de cooperación entre los tres países en el fortalecimiento de una alianza trilateral contra Corea del Norte, que incluye una mayor cooperación en materia de defensa y el intercambio de tecnología. Para muchos expertos, si este tipo de acciones perduran, tranquilamente Corea del Norte puede tomar una decisión que va obviamente a preocupar a la comunidad internacional. Si la Alianza Atlántica decide cerrar el mar Báltico para los barcos rusos por el accidente del gasoducto Balticconnector, se vulneraría el derecho internacional. Esto es lo que acaba de declarar el vicecanciller ruso Alexander Grushko. El 20 de octubre, el presidente de Letonia declaró que el mar Báltico podría cerrarse para todos los barcos rusos si la investigación revela la implicación de Rusia en el daño al gasoducto submarino Balticconnector. Y es que sí, en este caso debemos comentar que el Balticconnector llevó pues un ataque, o al menos esto es lo que se está comentando, aunque no sería la primera vez, y este modus operandi lo hemos visto sobre el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, pero lo que se está haciendo ahora es empezar a analizar la situación. El contexto es bastante curioso, tomando en cuenta que, por ejemplo, a diferencia de lo que sucedió en el Nord Stream 1 y Nord Stream 2, no se hizo ningún tipo de acción preventiva o bueno, en lo que duran las investigaciones vamos a sancionar a tal o cual país. Pues aparentemente en este caso lo que estarían buscando hacer es cerrarle el paso a Rusia en el mar Báltico. Ahora, en este sentido, lo que ha dicho de nuevo el presidente de Letonia es que, bueno, tiene que haber varios políticos de la alianza que quieren convertir el mar Báltico en un lago interno de la OTAN, pero esto no va a suceder. Así como lo están escuchando, esto es de manera literal lo que ha dicho Grushko en respuesta a lo que comentó previamente el presidente de Letonia. Asimismo, el vicecanciller ruso ha comentado que los aliados no mostraron tanto interés en investigar el accidente de los gasoductos Nord Stream como lo muestran en este caso respecto al gasoducto Balticconnector. Una tensión que empieza a aumentar y que si se llegase a demostrar o si se llegase a argumentar que Rusia ha tenido participación, estaríamos ante un eventual conflicto entre Rusia con la Alianza Atlántica, de manera directa y sin ver algún tipo de relevancia a lo que está sucediendo en Ucrania. Y es que sí, así de complicada está la geopolítica en este momento. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.
Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.